En esta sesión vamos a discutir cómo se construye la curva de oferta agregada. Básicamente, esta curva se genera a partir de una serie de relaciones entre variables macroeconómicas. Por ejemplo, cómo los precios que fijan las empresas están determinados de alguna forma por los salarios, luego cómo el crecimiento de los salarios afecta la tasa de desempleo y a su vez cómo el desempleo de alguna forma afecta a los niveles de precios de la economía. Y por lo tanto, cuando unamos todas estas variables a través de distintos modelos interrelacionados, vamos a construir nuestra curva de oferta agregada. Entonces, en términos sencillos, básicamente la relación que nos muestra la curva de oferta agregada, esta relación entre niveles de precio y producción final, esta relación positiva entre ambas variables, se basa en los vínculos que surgen entre los precios, los salarios, el desempleo y también los niveles de producción. Aun cuando nosotros vamos a construir una curva de oferta agregada a partir de todas estas relaciones, es necesario mencionar que la teoría en la cual se basa la curva de oferta agregada todavía está bajo fuerte discusión entre distintas corrientes de pensamiento o teorías macroeconómicas. A pesar de que existen diferentes teorías que tratan de explicarnos por qué efectivamente eh, puede existir una relación positiva entre niveles de precios y niveles de producción final. Eh, todas estas visiones teóricas básicamente eh, llevan a la misma conclusión, eh, aun cuando parten de distintos puntos para desarrollar estos argumentos teóricos, todas las teorías nos llevan a la misma conclusión, y es que la curva de oferta agregada básicamente debería ser plana en el corto plazo, y la curva de oferta agregada debería ser completamente vertical en el largo plazo. Ok, para tratar de entender cómo surgen estas relaciones entre variables económicas que nos van a permitir construir la curva de oferta agregada, vamos a iniciar con un estudio de Phillips en el año 1958, el cual trata de analizar el comportamiento de los salarios y también el desempleo en el Reino Unido entre el año 1861 y 1957. El principal hallazgo que genera este estudio es que existe una relación inversa entre la tasa a la cual crecen los salarios y la tasa de desempleo. Pensemos que la tasa de crecimiento de los salarios se tomó como una proxy de inflación debido a que muy probablemente en el año 1861 y años siguientes difícilmente existían mediciones de inflación. Pero además debemos imaginar que la tasa de crecimiento de los salarios de alguna forma contribuye a explicar cómo también van a ir cambiando los niveles de precios en la economía. Por eso se dice que una variable aproximada o una proxy de la inflación, la tasa de los crecimientos de los salarios. Bueno, a esta relación negativa que existía entonces entre tasa de crecimiento de salario y tasa de desempleo se le denomina la curva de Phillips de ahí en adelante. Y básicamente la implicancia más relevante que surge de este paper es que eh, si efectivamente la curva de Phillips tiene refleja una relación negativa entre tasa de crecimiento de salario o inflación y desempleo, lo que de nosotros deberíamos esperar es que las autoridades económicas, las quienes estén en el gobierno, eh, efectivamente podrían enfrentar una disyuntiva en la cual si ellos, si ellos desean tratar de bajar los niveles de desempleo, necesariamente, de acuerdo a esta relación de la curva de Phillips, se debería generar mayores presiones inflacionarias. ¿Ya? O si alternativamente el gobierno desea controlar la inflación y generar algún tipo de política para frenar la inflación, eso debería llevar
algún incremento en la tasa de desempleo. ¿Sí? En ese sentido, existía una disyuntiva o un trade-off entre ambas variables u objetivos de política económica que pudiera tener el gobierno. Ahora, uno se podría preguntar por qué al gobierno le interesaría, por ejemplo, bajar el desempleo. Eso es bien típico en épocas de periodo electoral, cuando el gobierno que está a cargo en el poder desea reelegirse. Obviamente, una motivación extra para que los votantes elijan nuevamente el gobierno es que la actividad económica esté bastante bullante, con bajos niveles de desempleo. Por lo tanto, los gobiernos podrían desarrollar políticas muy expansivas en periodos eleccionarios con el objetivo de que la economía esté creciendo fuertemente, que esté bajando la tasa de desempleo, pero obviamente eso va a generar una consecuencia posterior en términos de inflación. Ahora, mucha gente que no entiende bien cómo funciona la economía, perfectamente puede no llegar a comprender que eso va a generar mayor inflación futura y por lo tanto están disfrutando este momento breve de bonanza económica que ha sido incentivada de alguna forma artificial por el gobierno. Entonces, efectivamente, los gobiernos tienen que luchar con estas dos variables y, por ejemplo, si la inflación es un tema muy relevante que está preocupando a la población, bueno, podría generarse también políticas para controlar la inflación, pero el efecto que se va a observar es una alza en la tasa de desempleo. En ese sentido, es donde está el trade-off entre estas dos variables. Bueno, la curva de Phillips más o menos de forma estilizada se vería como una nube de puntos donde uno puede graficar la tasa de desempleo y la tasa de crecimiento de los salarios, y esta nube de puntos podría ser reflejada o ajustada a través de una curva con una pendiente negativa que podría ser lineal o no lineal, tal en este último caso como estamos viendo en el gráfico. Si uno quisiera interpretar esta curva de Phillips del gráfico, sería, bueno, en la medida que yo genere políticas, por ejemplo, para bajar la inflación, si es que estoy por acá arriba, si quiero bajar la inflación, necesariamente la tasa de desempleo debería ir incrementándose, o si quiero bajar aún más, por ejemplo, si estoy en un punto por acá donde tengo el cursor, si quisiera reducir la tasa de desempleo, bueno, eso pudiese llevar a ciertas presiones inflacionarias, quizá no muy relevantes en estos tramos, pero sí cada vez más importantes en la medida que estoy tratando de bajar mucho la tasa de desempleo. ¿Sí? Ok, entonces la curva de Phillips nos muestra cómo la tasa de crecimiento de los salarios, que son nominales, es decir, que están en pesos de cada periodo de tiempo, como esta tasa de crecimiento de los salarios nominales debería disminuir cuando se incrementa la tasa de desempleo. Entonces vamos a definir la tasa de crecimiento de los salarios nominales como GW o G sub W, y que es igual a el salario W, pero en el periodo T más 1, menos el salario en el periodo T, y todo eso dividido por el salario nominal en el periodo T. Es decir, estamos comparando, cuando me refiero a salario nominal, significa que estoy comparando los salarios, las remuneraciones, pero sin realizar ningún ajuste por inflación. Es decir, pesos del periodo T más 1 con respecto a los salarios en pesos del periodo T, ¿sí? Sin ajuste por pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación. Bueno, entonces esta tasa GW decíamos que debería estar relacionada de alguna forma negativa con respecto a la tasa de desempleo, y acá esta ecuación nos muestra que efectivamente esto está pasando. Ahora, la tasa de desempleo efectiva de un determinado periodo no la, de alguna forma la controlamos por el efecto de la tasa de desempleo natural, que la llamamos, en este caso, mu asterisco. Recordemos que la tasa de desempleo natural es la tasa que existiría cuando la economía está trabajando a plena capacidad en el PIB potencial.
¿sí? Entonces lo que nos dice esta ecuación es que desviaciones de la tasa de desempleo, desviaciones de mu con respecto a mu asterisco, desviaciones de la tasa de desempleo con respecto a la tasa de desempleo natural, debería entonces tener un efecto negativo con respecto a la tasa de crecimiento de los salarios. Es decir, si la tasa de desempleo fuera, por ejemplo, 5% y la tasa de desempleo natural fuera, por ejemplo, 4%, ese 1% de mayor de desempleo multiplicado por este término epsilon que es negativo, nos daría como resultado que los salarios deberían estar disminuyendo en términos nominales. Los salarios en pesos de un periodo hacia otro deberían estar disminuyendo. Pero por el contrario, si es que la tasa de desempleo está más baja que la tasa de desempleo natural, entonces en ese caso este término sería negativo y por lo tanto por esto negativo nos da que los salarios deberían estar creciendo en términos nominales. Ahora, ¿por qué podemos decir o por qué mencionamos el caso en el cual el desempleo es incluso más bajo que la tasa de desempleo natural? Bueno, ese caso podría darse en situaciones de corto plazo porque efectivamente, aun cuando la economía esté trabajando a plena capacidad y por lo tanto tenga asociada una cierta tasa de desempleo natural, en breves periodos de tiempo o en el corto plazo, cierto tipo de políticas podrían, de demanda, de estímulo de la demanda agregada, podrían llevar a incrementar el PIB por sobre el PIB potencial, bajando la tasa de desempleo con respecto a la tasa de desempleo natural. Estas cosas no se pueden sostener en el largo plazo, pero sí perfectamente podrían ocurrir en el corto plazo. Además, recordemos que el PIB potencial no lo conocemos, no es observable, y por lo tanto la única forma que nosotros encontremos cuál es el PIB potencial es de forma indirecta a través de estimaciones de tendencia de los datos del PIB, y esas tendencias más bien alisadas de largo plazo son las que utilizamos como medida del PIB potencial, y algo similar ocurre con la tasa de desempleo natural. No la conocemos en cada periodo, no sabemos exactamente cuánto es, pero de forma indirecta a través de los datos uno podría tratar de construirla. Entonces, en la medida que esta tasa de desempleo natural, por ejemplo, no esté exactamente bien medida, entonces efectivamente uno podría pensar que existen desviaciones con respecto a la tasa de desempleo natural que sí pudimos medir, nuestra estimación de la tasa de desempleo natural. En ese sentido, efectivamente sí pueden ocurrir desviaciones positivas y también negativas con respecto a la tasa de desempleo natural. Ok, la curva de Phillips básicamente no hacía referencia a cómo los individuos formaban sus expectativas de inflación. Eh, y, y bajo esa lógica, entonces era cierto que las autoridades de gobierno, o lo que se denomina en economía los policymakers, eh, enfrentaban una cierta disyuntiva porque efectivamente podrían llevar a un menor desempleo, pero a costa de mayor inflación, o también podrían generar políticas que elevaran la tasa de desempleo con el objetivo de reducir la inflación. En ese contexto, la curva de Phillips funcionaba de alguna forma sin tomar en cuenta cómo los agentes económicos eh, adaptan su comportamiento a las expectativas que puedan existir con respecto a cómo el gobierno va a ejercer ese tipo de políticas. Bueno, el tema es que con el transcurso de los años, ya después de los años 60, se empieza a observar que los datos eh, ya dejan de mostrar un patrón similar al que sugería la curva de Phillips, ¿ya? En ese sentido, dos economistas, Friedman y Phelps, que se terminaron ganando el premio Nobel por esta y otras contribuciones, critican a las políticas económicas que se ejercía en esa época, que estaba más bien pensando en esta disyuntiva entre inflación y desempleo, porque ellos explicaron teóricamente que esta relación que potencialmente puede existir entre ambas variables
solo se puede dar en el corto plazo y además si es que las políticas del gobierno que influencian a la demanda agregada y que generan esta disyuntiva entre inflación y desempleo son de alguna forma no esperadas por los agentes económicos. Es decir, si es que existen movimientos inesperados en la tasa de inflación, solo esa situación podría llevar a que la tasa de desempleo se desvíe de la tasa de desempleo natural. Es decir, Friedman y Phelps de alguna forma estaban cuestionando el funcionamiento de la curva de Phillips porque de alguna forma mencionaban que no estaban siendo consideradas las expectativas de los agentes económicos y cómo las políticas que desarrollara el gobierno podían afectar esas expectativas. Bueno, en este gráfico nosotros observamos que durante la década de los 60, sí efectivamente se observa esta relación de curva de Phillips como esta disyuntiva entre desempleo e inflación, pero posteriormente, en la década del 70 y también en los 80, este patrón de comportamiento negativo más bien se vuelve completamente errático, ¿sí? Y por lo tanto es como que la curva de Phillips ya no estaba explicando el mundo que nosotros observábamos en las décadas posteriores a los años 60. Entonces, básicamente la explicación teórica que surge de la economía es que los agentes económicos forman ciertas expectativas de lo que va a pasar en el futuro y dentro de esas expectativas también consideran cuál va a ser la inflación futura. Y por lo tanto, si estos agentes económicos perciben que el gobierno puede tratar, por ejemplo, porque viene un periodo electoral, puede tratar de estimular la actividad económica para tratar de reducir el desempleo, sabiendo que eso puede posteriormente generar mayores niveles de inflación, pero lo va a realizar igual. Entonces lo que plantea esta teoría es básicamente que los individuos deberían adelantarse a esa situación y, y aumentar su expectativa de lo que va a ser la inflación en el próximo periodo en la medida que ellos sepan o se estén anticipando a ese comportamiento que puede tener el gobierno para tratar de ser reelegido. Por lo tanto, todos los agentes económicos, si formaran sus expectativas en este marco, eso implicaría que tanto las empresas ajustarían sus precios más hacia el alza, eh, pensando que tienen que protegerse de alguna forma de la inflación futura que se va a generar, y también los trabajadores deberían tratar de negociar mejoras salariales o salarios más altos, pensando que la inflación futura también va a ser más alta de lo que había sido en el pasado, donde no se habían implementado este tipo de políticas. Y por lo tanto, efectivamente, si es que las expectativas tienen un rol relevante en la fijación, por ejemplo, de los salarios y de los precios, eso significa que los trabajadores cuando establezcan sus negociaciones salariales, no solamente se van a preocupar de cuánto crecen los salarios en términos nominales, es decir, salarios en pesos de cada año, este GW, sino que de alguna forma deberían preocuparse más bien de lo que son los salarios reales que ellos esperan que exista durante estos periodos de tiempo. Es decir, en cuánto van a crecer, no los salarios nominales, sino en cuánto van a crecer los salarios reales. ¿Cuáles son los salarios reales? Son aquellos que se ajustan por variaciones o pérdida de poder adquisitivo asociado a aumentos en los niveles de precio. Por lo tanto, la solución en términos teóricos para la curva de Phillips, para salvar a la curva de Phillips, era básicamente que había que incorporar las expectativas de inflación y señalar que eran más bien los salarios reales esperados o la tasa de crecimiento de los salarios reales esperados los que estaban relacionados negativamente con desviaciones de la tasa de desempleo con respecto a la tasa de desempleo natural, ¿sí? Y por lo tanto fue bastante relevante y se generó bastante investigación asociada a cómo los agentes económicos formaban este tipo de expectativas
asociada en particular a lo que es la inflación esperada. Bueno, para llegar a construir una curva de Phillips, pero más moderna y pensando también, incorporando estas expectativas, eh, podemos asumir que los salarios en la economía, los salarios reales, van a permanecer constantes. Ya eso es un supuesto simplemente para simplificar nuestro análisis. Y si es que eso es cierto, significa que los salarios reales, que son W, los salarios nominales, dividido por P, el nivel de precios, los salarios reales, W partido por P, deberían permanecer constantes. Eso significa que si es que efectivamente están creciendo los salarios nominales, la inflación debería crecer a la misma tasa que lo que están creciendo los salarios nominales. De esa forma, efectivamente, el salario real debería permanecer constante. Ok, entonces, si nosotros asumimos eso, que los salarios reales permanecen constantes, significa que podemos reemplazar G sub W por pi, que es la inflación en ese periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, básicamente modificamos nuestra versión de la curva de Phillips y dado que estamos ajustando por la inflación esperada, es una curva de Phillips aumentada con expectativas de inflación. Y luego si despejamos pi con respecto a todos los otros términos, y los llevamos hacia el lado derecho de la ecuación, vamos a construir nuestra versión, digamos, un poquito más moderna de lo que es la curva de Phillips, eh, con expectativas que nos dice que ahora no solo desviaciones de la tasa de desempleo con respecto a la tasa de desempleo natural es lo que nos va a afectar la tasa de inflación, sino que además incorporamos otro mecanismo que no estaba presente en la curva de Phillips original, y es que son las expectativas de cuál va a ser la inflación. Por lo tanto, en esta ecuación nosotros vemos que de alguna forma la expectativa de inflación se traspasa completamente a la inflación de ese mismo periodo. Es decir, si los agentes económicos tienen expectativa de que la inflación durante un determinado periodo de tiempo va a ser alta, la inflación va a ser también alta. Eh, y eso es complementario a lo que está ocurriendo con desviaciones de la tasa de desempleo con respecto a la tasa de desempleo natural. Noten, por ejemplo, un caso extremo en el cual si la tasa de desempleo es exactamente igual a la tasa de desempleo natural, entonces este término va a ser 0, multiplicado por menos epsilon también es 0, y eso significa que la tasa de inflación va a ser efectivamente exactamente igual a la tasa de inflación esperada, ¿sí? Ahora, si la tasa de desempleo es distinta a la tasa de desempleo natural, entonces pueden haber desviaciones de la tasa de desempleo con respecto a la inflación esperada. Ahora, para tratar de graficar esta versión de la curva de Phillips que tiene expectativas de inflación, vamos a hacer lo siguiente. Podemos hacer un gráfico en el cual el eje de las ordenadas esté la inflación y en el eje de las abscisas tenemos mu, que es la tasa de desempleo. Entonces lo que nos dice la curva de Phillips, la última curva de Phillips que vimos, la que está que incorporaba expectativas de inflación, es que si nosotros tenemos una tasa de desempleo exactamente igual a la tasa de desempleo natural, la inflación de ese periodo, pi cero, va a ser exactamente igual a la inflación esperada, que en este caso también es pi cero, ¿sí? Ahora, si la tasa de desempleo es más alta que la tasa es más alta que la tasa de desempleo natural, entonces eso significa que vamos a tener una inflación más baja que pi cero, y por el contrario, si es que la tasa de desempleo es mucho más baja que la tasa de desempleo natural, por ejemplo en un punto como ese, la inflación va a ser pi 1, ¿sí? Es decir, si el gobierno generó algún tipo de política que expandiera la demanda agregada para tratar de reducir el desempleo, entonces efectivamente esa situación nos llevaría a que el desempleo está más bajo que la tasa de desempleo natural, pero que la inflación es más alta que la esperada, que era pi 0, ¿sí? La inflación sería pi 1 en ese periodo de tiempo.
Ok, entonces, ¿cómo el mecanismo de expectativas puede afectar la curva de Phillips aumentada con expectativas de inflación? Es que básicamente si estamos en el periodo cero y ocurrió esta situación de que la inflación fue realmente pi 1, ¿ya? Porque se generaron políticas para tratar de reducir la tasa de desempleo con respecto a la tasa de desempleo natural, entonces lo que nosotros deberíamos esperar es que de alguna forma los agentes económicos, esta situación modifique las expectativas que tienen los agentes económicos de cuál va a ser la inflación también en el siguiente periodo, en el futuro, en el periodo 1, suponiendo que estábamos en el periodo 0. Entonces, si los agentes económicos fijan su expectativa de inflación pensando lo que ocurrió en el pasado, es decir, la inflación que esperan los agentes económicos en el periodo 1, supongamos que puede ser igual a la inflación que efectivamente ocurrió en el periodo 0, y que sabemos que dado este punto S fue pi 1, entonces eso significa que la curva de Phillips debería saltar hacia arriba, de la línea negra a la línea roja, porque las expectativas de inflación ya ahora no son pi 0, sino que son pi 1, suponiendo que los agentes económicos fijan sus expectativas pensando en lo que ocurrió en el periodo anterior. Y por lo tanto, bajo este mecanismo, la curva de Phillips va desplazándose hacia arriba en la medida que las expectativas de inflación efectivamente vayan cambiando, porque en el periodo en el cual ocurrió la inflación fue más alta de lo esperado, y eso lleva entonces a que en el periodo siguiente la expectativa de inflación también sea más alta. A esta lógica de que los agentes económicos tengan expectativas basadas en la inflación pasada, se le denominó expectativas adaptativas. Ahora, pensemos un poco, ¿por qué los agentes económicos, en vez de esperar que ocurra la misma inflación que está en este periodo, están ocupando la expectativa adaptativa y están ocupando la inflación pasada? Bueno, eso tiene una cierta lógica en términos de cómo se recolectan los datos. La inflación de este mes no se conoce este mes, sino que se conoce al mes siguiente, porque este mes hay que levantar los datos de cómo evolucionaron los precios, y de luego se calcula la inflación y se entrega en las primeras semanas del mes siguiente. Por lo tanto, efectivamente, es cierto que los agentes económicos no saben la inflación que existe en este periodo, y una de las formas en la cual pueden formar sus expectativas es pensando que puede ser esta inflación idéntica a la que ocurrió en el periodo anterior. En ese sentido, tiene cierta lógica esta idea de las expectativas adaptativas, al menos en términos de la disponibilidad de información para encontrar ese dato, sí tiene sentido. Ahora, lo otro relevante es que eh, este mecanismo de la curva de Phillips, que agrega expectativas de inflación, va a generar que en el modelo de oferta y demanda agregada, la oferta agregada también incorpore un mecanismo de ajuste asociado a la expectativa, pero no de la inflación, sino que la expectativa de los niveles de precio. Y por lo tanto, efectivamente, si llevamos estos conceptos que estamos aprendiendo con la curva de Phillips aumentada con expectativas de inflación a lo que es nuestro modelo de oferta y demanda agregada, podemos asumir que si la demanda agregada es estimulada a través de políticas gubernamentales, de tal forma de que el PIB se eleve, incluso por sobre el PIB potencial, que baje la tasa de desempleo bajo la tasa natural, eso nos debería llevar a una situación en la cual las, las expectativas de niveles de precio también tienen que estar cambiando, porque efectivamente esas políticas van a incrementar los niveles de precio, van a incrementar la inflación, y por lo tanto los agentes económicos, cuando determinen sus expectativas de qué es lo que va a pasar en el futuro con los niveles de precio, con la inflación, efectivamente pueden cambiar la forma en la cual ellos negocian precios o negocian salarios. Por lo tanto,
aumentos en las expectativas de inflación asociada a la curva de Phillips deberían llevar a aumentos en la expectativa de los niveles de precios que vienen en la curva de oferta agregada, y por lo tanto la curva de oferta agregada también va a saltar hacia arriba en la medida que la expectativa de que los niveles de precios sean más altos efectivamente estén formándose por los agentes económicos. También ocurre a la inversa, si los agentes económicos tienen expectativas de que la inflación va a ser baja, asociado a este modelo de curva de Phillips aumentada con expectativa de inflación, más baja que la inflación actual. Entonces efectivamente la inflación debería estar bajando en los periodos siguientes. Y en el caso del modelo de oferta agregada, si es que la expectativa de que los precios, de que los niveles de precios bajen están ocurriendo, entonces efectivamente la curva de oferta agregada podría desplazarse, pero en este caso hacia abajo. Bueno, luego que se genera toda esta modificación teórica para la curva de Phillips, con esta curva de Phillips aumentada con expectativa de inflación, la idea fue testear cómo lo hacía este nuevo modelo teórico, y una de las alternativas para utilizar el valor de inflación esperada fue, como les decía antes, utilizar la inflación pasada, que era conocida en el periodo en el cual se estaba, el periodo que se quisiera analizar. Y por lo tanto, si uno agarra una base de datos histórica de la inflación, se puede encontrar con que va a tener, por ejemplo, la inflación para el año anterior, y también 2 años previos, y así una serie larga histórica de datos de inflación a través del tiempo. Y por lo tanto eso significa que uno puede tratar de estimar la curva de Phillips bajo la siguiente lógica. Si yo tengo la inflación, por ejemplo, del año anterior, y la resto con respecto a la inflación de 2 años previos, es decir, eh, la inflación, la inflación rezagada, efectivamente ese valor que yo obtenga acá lo puedo de alguna forma relacionar con datos asociados a la tasa de desempleo o tasa de desempleo con respecto a sus desviaciones de la tasa de desempleo natural, y estimar este parámetro, ¿sí? Y eso se puede hacer básicamente con análisis de regresión. Otra forma, digamos, más intuitiva de hacerla cuando las regresiones tienen constante es básicamente estimar como variable dependiente eh, la inflación menos la inflación rezagada, todo eso como variable dependiente, y acá dividir estos términos en mu y otro término, o sea, menos epsilon por mu, y un término más epsilon por mu asterisco. Como nosotros desconocemos mu asterisco, porque la tasa de desempleo natural, lo que normalmente se hace en un análisis de regresión es considerar que el término epsilon es el beta de la regresión, y el término epsilon por mu asterisco es básicamente como el alfa de una regresión por mínimos cuadrados ordinarios. En ese sentido, básicamente cuando en la regresión obtenemos el alfa y obtenemos el beta, significa que a partir de esos dos podemos encontrar, eh, eh, como les decía, el beta es el epsilon, y el alfa sería el epsilon por la tasa de desempleo natural mu asterisco. Por lo tanto, si nosotros dividimos el alfa por beta, nos va a generar la tasa de desempleo natural, nuestra estimación de la tasa de desempleo natural en ese periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, efectivamente, es relativamente sencillo hacer cálculos de la curva de Phillips con expectativa de inflación utilizando la formulación de expectativas adaptativas, que es que la inflación esperada es exactamente igual a la inflación pasada. Ok, entonces si tenemos una nube de puntos con estos cambios, este delta en la inflación, que es pi de un periodo con respecto al pi del periodo anterior,
podemos relacionar esos cambios en la inflación con la tasa de desempleo y vemos que una nube de puntos de nuevo nos muestra una cierta relación negativa, es decir, existe, primero que esta relación no es exacta, en economía en general siempre hay nubes de puntos, no es una relación tan exacta, tan clara como lo que sería en las ciencias exactas, pero efectivamente sí se observa una relación negativa a partir de los datos, a partir de esa nube de puntos. Ok, el problema con la lógica de utilizar las expectativas adaptativas es que eso significa que de alguna forma los agentes económicos podrían ser continuamente engañados por el gobierno. ¿Por qué eso es cierto? Imagínense que nosotros estamos en una situación acá pensando que la inflación va a ser pi cero, pero efectivamente el gobierno genera políticas de estímulo de la demanda agregada, llevando la economía más allá del potencial, y la inflación termina siendo pi 1 como en el punto S, ¿sí? Entonces, eso significaría que en el siguiente periodo nosotros con las expectativas adaptativas vamos a pensar que la inflación esperada ya no va a ser pi cero, sino que va a ser pi 1, y nosotros generamos, por lo tanto, una nueva curva de Phillips, pero ahora que está más arriba en el gráfico porque refleja que las expectativas de inflación son mayores. Pero nuevamente, si es que el gobierno en ese periodo de tiempo vuelve a generar políticas de estímulo de demanda agregada llevando la economía por sobre el potencial, nuevamente la inflación puede terminar siendo mucho más alta que la inflación esperada pi 1. Y en el siguiente periodo nosotros elevaríamos de nuevo nuestra expectativa de inflación, llevaríamos una curva de Phillips incluso más alta, pero esto se puede generar iterativamente a través del tiempo. Es decir, siempre el gobierno nos terminó engañando. ¿Por qué nos engaña? Porque el gobierno, para financiar todas estas políticas de demanda agregada, puede estar haciendo circular más dinero en la economía. Esto era básicamente lo que pasaba en la década de los 60, 70, 80, que era muy normal esta situación. Entonces, el gobierno hacía circular más dinero en la economía, los agentes económicos pensaban que se estaban vendiendo muy bien sus productos, que dado que había tanto dinero circulando, ellos pensaban que sus productos se estaban vendiendo muy bien y por lo tanto trataban de incrementar la producción, eh, y también los trabajadores obviamente negociaban mejores salariales, pero básicamente después se empezaban a dar cuenta los agentes económicos que esto no era algo que le ocurría solo a sus propias empresas, sino que era algo generalizado en la economía, era que había mucho dinero circulando, pero obviamente tanto dinero circulando hace que los costos de producción también se empiecen a elevar porque todos están subiendo sus precios, los trabajadores también están tratando de conseguir salarios más altos, y por lo tanto eso simplemente los llevaba a mayores niveles, mayores incrementos en los costos, y por lo tanto el incremento original de los precios de sus productos no era, de alguna forma, no estaba, eh, era de alguna forma como que se diluía en la medida que los costos se elevaban en la misma magnitud. Y por lo tanto significaba que en realidad no tenían que haber elevado tanto la producción porque no fue un incremento real en la demanda por sus productos, sino que era más bien porque había mucho dinero circulando, pero los costos se terminaron elevando en la misma magnitud que se elevaban los precios de sus productos, y por lo tanto eso significaba que básicamente que estaban igual que antes. Es decir, no había necesidad de elevar la producción. En ese sentido, uno dice que el gobierno engaña a los agentes económicos. Y bueno, y esto se podía haber repetido en cada uno de los periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque los agentes económicos estábamos asumiendo que utilizaban las expectativas adaptativas para formar sus expectativas de inflación. Es decir, siempre que el gobierno generaba políticas de demanda agregada expansiva que redujeran, que elevaran la producción por sobre el potencial, y eso conllevaba a una reducción en la tasa de desempleo bajo la tasa de desempleo natural. Entonces, finalmente, en los periodos siguientes se iba reflejando esto cada vez en inflaciones más altas, pero durante el periodo de tiempo que el gobierno estaba generando estas políticas, sí efectivamente se estaba estimulando la actividad económica por sobre el potencial.
Entonces, eso significaba que de alguna forma los agentes económicos cada periodo podían ser engañados por el gobierno para tratar de estimular mucho más la producción, aun cuando de verdad, en términos reales, la producción no se debería haber elevado porque los precios se elevaban en la misma magnitud que los costos, es decir, no cambiaba la decisión óptima de cuánto producir. Y por lo tanto, esa forma en la cual se formaba la expectativa basada en la inflación pasada es una forma de fijar expectativas que es algo poco racional, porque los agentes económicos son engañados de forma permanente y es como que no se dan cuenta, no se adaptan a esa situación. Pero, sin embargo, si los agentes económicos se dan cuenta que todos los periodos de tiempo el gobierno genera políticas expansivas para tratar de engañarlos y elevar la actividad económica por sobre el potencial, eh, sin respaldo en términos económicos, simplemente emitiendo más dinero, entonces los agentes económicos, si es que son racionales, deberían darse cuenta de esta situación y eh, ajustar sus expectativas de inflación, no pensando en la inflación pasada, sino que pensando más bien en cómo el gobierno durante ese periodo va a generar las políticas para realizar este engaño, este incremento finalmente de la inflación. Por lo tanto, si los agentes económicos se anticipan a que el gobierno los va a engañar durante este periodo, entonces los agentes económicos de alguna manera se cubren ante esa situación y antes de que incluso se generen estas políticas expansivas, los niveles de precios o los precios que fija cada firma tendrían que incrementarse pensando en que efectivamente la inflación va a terminar siendo más alta que lo que había sido en los periodos previos. Y los trabajadores también pueden hacer algo similar, eh, pensando que, dado que el gobierno en el pasado ha generado muchas políticas expansivas para reducir la tasa de desempleo natural, pero de forma artificial, entonces ellos se anticipan a esa situación y elevan su expectativa de cuáles son los salarios que requieren para trabajar y van a ser mucho más altos que los que hubiesen sido si es que las expectativas de inflación se hubiesen hecho con el método de las expectativas adaptativas. En ese sentido, las expectativas racionales fue una revolución en economía porque argumentaba que los agentes económicos no se iban a basar en el pasado para definir cuál iba a ser su expectativa de lo que va a ocurrir en el presente o en el futuro, sino que más bien van a utilizar toda la información disponible hasta este instante para tratar de hacer la mejor predicción sobre lo que potencialmente puede ser la inflación o las políticas que potencialmente puede llevar a cabo el gobierno. Entonces, las expectativas adaptativas fueron fuertemente criticadas por Robert Lucas, que se termina ganando también el premio Nobel por su revolución de las expectativas racionales. Y lo que plantea entonces Lucas es que solamente podrían existir errores en las expectativas con respecto al valor real que ocurra de la inflación, en la medida que los agentes económicos sean sorprendidos por el gobierno, porque se generó algún tipo de política que fue completamente inesperada, pero todas las políticas que sean esperadas o que efectivamente en el pasado se hayan llevado a cabo y también que de alguna forma la información actual lleve a concluir de que esas políticas pueden variar en cierta magnitud en el presente, entonces toda esa información tiene que ser tomada en cuenta para formar la expectativa de los agentes económicos. Es decir, solamente, eh, solamente pueden existir errores en cómo la gente forma sus expectativas, en la medida que sean de alguna forma sorprendidos o que haya algún efecto inesperado por los agentes económicos que no se conocía, pero todo lo otro, lo que se ha aprendido a través del tiempo más la información actual, debería llevar a que no existan errores sistemáticos en la formación de las expectativas económicas de la inflación, ni tampoco obviamente de otras variables.
Entonces, ¿qué nos plantea la curva de Phillips aumentada, que supone que las expectativas son adaptativas con respecto a la curva de Phillips con expectativas que asume que las expectativas son racionales? Es que eh, con la curva de Phillips con expectativas adaptativas, las políticas que lleve a cabo el gobierno, que sean expansivas y que generen inflación, va a llevar a que la curva de Phillips con expectativa adaptativa vaya subiendo de alguna forma paulatina cada periodo hacia arriba, y podemos ver ciclos inflacionarios también con esta curva, pero que va aumentando periodo a periodo de forma más bien como discreta. En cambio que en el modelo de curva de Phillips con expectativas racionales, lo que va a pasar es que apenas los agentes económicos se den cuenta de que el gobierno va a realizar algún tipo de política expansiva, los agentes económicos se anticipan y ajustan sus precios y sus salarios anticipándose a esta situación. Y por lo tanto la curva de Phillips va a saltar incluso antes hacia arriba antes de que se ejecuten esas políticas, y por lo tanto la inflación va a terminar siendo más alta, eh, y de esa forma el, estas políticas no, de alguna forma no van a tener efecto sobre desviar la tasa de desempleo con respecto a la tasa de desempleo natural, porque todo el ajuste se generó con una mayor inflación, y como los agentes económicos esperan que la inflación sea más alta, entonces estas políticas de demanda agregada no pueden, no van a estar estimulando la actividad económica por sobre el potencial. En ese sentido, esta completa racionalidad de los agentes económicos asume que no se van a equivocar de forma sistemática, anticipándose a lo que haga el gobierno. Sí podrían haber desviaciones de la tasa de desempleo con respecto a la tasa de desempleo natural, si es que el gobierno genera alguna política como inesperada o una política, una desviación completamente no esperada respecto a lo que los agentes económicos preveían de cómo se iba a comportar el gobierno. Lo más importante de las expectativas racionales es que se toma toda la información hasta el último momento para poder generar la mejor expectativa posible de lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, ambos modelos de curva de Phillips con expectativa adaptativa o expectativas racionales predicen que cualquier política de demanda agregado que trate de estimular la economía por sobre el potencial va a generar mayor inflación futura, pero la diferencia es que la curva de Phillips con expectativa adaptativa va a asumir que este cambio es más bien discreto, temporal, periodo a periodo, en cambio que la curva de Phillips con expectativas racionales asume que el aumento en la inflación es de alguna forma inmediato, y por lo tanto que no se pueden generar desviaciones de la tasa de desempleo con respecto a la tasa de desempleo natural, a menos que ocurran ciertas políticas o situaciones que no eran previsibles por los agentes económicos con, con la información que existía hasta el instante en el cual la formaron. Ahora, ¿cómo en la práctica uno puede llevar estas dos visiones de curva de Phillips para ver cuál predomina con respecto a los datos existentes? Bueno, en el caso de Chile hay varias estimaciones de curva de Phillips, existen distintos periodos de tiempo, técnica estadística utilizada, ¿sí? Por lo tanto, todos los resultados difieren en cierta magnitud, pero en promedio el coeficiente que relaciona inflación y desempleo es relativamente bajo, lo cual nos señala que la curva de Phillips de alguna forma tiene poca pendiente, y por el contrario, el coeficiente asociado a las expectativas de inflación eh, está cercano a un valor de promedio de 0,65, lo cual nos refleja que la inflación de un determinado periodo de tiempo, un, un 65% por ciento de ese valor se asocia a lo que es la expectativa de inflación que existieron en ese periodo y que fueron formadas por los agentes económicos obviamente en el periodo previo.
Ah, ahora, obviamente, si es que existen cambios en la estructurales en la economía, van ocurriendo, va generándose nueva información, obviamente los valores de estas estimaciones pueden cambiar y por lo tanto deberían estar en permanente revisión. En este gráfico que fue generado por el Banco Central, entonces muestra distintos valores de coeficientes de expectativas de inflación y también dependiente de la curva de Phillips, y que muestra que aunque cuando existe una dispersión importante en los distintos estudios, en general la pendiente de la curva de Phillips es relativamente baja, es decir, la curva de Phillips es relativamente plana, y también que las expectativas de inflación juegan un rol relevante en la fijación de cuál es la inflación en un determinado periodo de tiempo. Ok, ahora, lo que nos dice toda esta visión asociada a la curva de Phillips con expectativas racionales, que es una visión más bien neoclásica del mundo, en la cual la política de demanda agregada no puede desviar a la economía del PIB potencial en el corto plazo, ni tampoco la tasa de desempleo con respecto a la tasa de desempleo natural, porque los agentes económicos son tan racionales que se anticipan a cualquiera de esas políticas, variando sus expectativas de inflación. Eh, Esa visión del mundo, digamos que no es muy creíble, porque en la vida real, efectivamente, la producción muchas veces no está cerca del PIB potencial, y también ocurre que la tasa de desempleo se desvía de la tasa natural. Hay periodos donde el desempleo es alto de forma permanente, y eso significa que, por lo tanto, de alguna forma el mecanismo de curva de Phillips sí está operando, que existe una cierta disyuntiva entre desempleo e inflación, a diferencia de esta teoría completamente racional, neoclásica, que plantea que de las expectativas racionales, en la cual el gobierno era incapaz de alterar la tasa de desempleo con respecto a la tasa de desempleo natural, a menos que hubiera algo completamente inesperado por los agentes, hiciera alguna política que fuera completamente inesperada por los agentes económicos. Más bien, la vida real nos muestra que, que, la, eh, que hay cierta disyuntiva entre inflación y desempleo en el corto plazo, y por lo tanto, eso significa que el mecanismo de la curva de Phillips sí opera. Entonces, la pregunta es por qué la curva de Phillips opera en cierta magnitud, y eso tiene que ver con que los salarios tienen, de alguna forma, tienen cierta rigidez hacia la baja, y los precios también, eh, los precios son relativamente rígidos. En la medida que los precios y los salarios tiendan a ser algo rígidos, eso va a significar que las políticas de demanda agregada sí son capaces de estimular a la actividad económica. Ahora, ¿por qué los salarios y los precios tienden a ser rígidos? Bueno, en la visión keynesiana del mundo, eh, existía altos niveles de desempleo, y eso tenía que ver con que los salarios eran rígidos a la baja. Los trabajadores que no habían perdido su empleo no querían que les redujeran los salarios, y por lo tanto para las firmas eh, no era atractivo estar contratando más trabajadores, porque los salarios estaban demasiado altos, considerando que la demanda por sus productos estaba muy alicaída, muy mermada. Entonces, básicamente, eh, las rigideces de los salarios y también las rigideces de los precios pueden contribuir a explicar que el ajuste en la economía se realice más bien vía cantidad de cuántos trabajadores están siendo contratados, y por lo tanto cuánto desempleo llegue a existir,
y que el ajuste se haga entonces vía cantidad y no tanto vía precio. Por otra parte, hay muchas firmas que tratan de no subir permanentemente los precios de sus productos porque saben que los consumidores se pueden molestar con esa situación y pueden sustituir los productos de esa empresa por productos de otras empresas de la competencia que no hayan subido tanto los precios. Y por lo tanto, efectivamente, también existe una rigidez, una cierta rigidez en los precios asociados a los bienes y los servicios, y no solo rigideces salariales. Ok, entonces el punto clave acá en la discusión teórica de cómo se construye la curva de oferta agregada a partir de la curva de Phillips tiene que ver con por qué, con tratar de explicar por qué los salarios nominales se ajustan lentamente a cambio de la demanda agregada, o alternativamente explicar por qué entonces los salarios tienden a ser rígidos, ¿sí? Y existen distintas escuelas de pensamiento económico que tratan de dar explicaciones para la existencia de la curva de Phillips, o razones para explicar por qué los salarios y los precios tienden a ser rígidos, ¿ya? Entre esas explicaciones podemos mencionar que puede existir información imperfecta para la toma de decisiones de los agentes económicos. También puede existir problemas de coordinación. Hay otra explicación más bien asociada a la que se denomina la teoría de los salarios de eficiencia. Y un último mecanismo que está más bien pensado no en tanto en las rigideces salariales, sino que también, sino que más bien en las rigideces de precio, que tiene que ver los costos de ajustes que pueden enfrentar las empresas por modificar por modificar sus precios. Entonces vamos a tratar de explicar cada una de estas potenciales explicaciones dando algún tipo de ejemplo práctico. Ok, información imperfecta. Supongamos que eh, existe una firma que contrata, obviamente tiene contratado cierta cantidad de trabajadores, pero que ve disminuida la demanda por sus productos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pensemos en la firma, bueno, si cayó la demanda, eso significa que han caído los ingresos por venta, posiblemente han bajado los precios de los productos, ha bajado el precio al cual el producto puede vender el producto de la firma. Bueno, entonces eso significa eh, que, que una alternativa que tiene la empresa es reducir sus costos de producción simplemente y lo puede hacer bajando los salarios nominales. Ahora, el problema de esa decisión es que puede estimular a que algunos trabajadores decidan abandonar a la empresa y muy posiblemente los trabajadores que se van a ir pueden ser aquellos trabajadores más eficientes, porque si esos trabajadores son muy eficientes, muy productivos, saben que van a ser valorados en otras compañías y que les pueden pagar mejor, y por lo tanto esos trabajadores potencialmente van a ser los más motivados con irse de la empresa ante esta baja salarial. Pero por otra parte, hay otro grupo de trabajadores que posiblemente son los más ineficientes, los menos productivos, que eso, bueno, en realidad saben que puede ser difícil encontrar un nuevo trabajo, además no quieren esforzarse mucho para trabajar en una nueva empresa, y por lo tanto pueden decidir quedarse a pesar de esta baja salarial. Entonces, el problema es que va a haber un cambio en la conformación de la fuerza laboral que es contratada por esa empresa. Van a en general a quedar los trabajadores menos productivos y se van a ir los más productivos. Entonces significa que para esa empresa incluso es más conveniente, si es que tiene que despedir trabajadores, si es que quiere bajar sus costos laborales, les conviene más bien despedir a algunos trabajadores de forma aleatoria, pero sin bajar los salarios. ¿Y por qué? Porque si despide trabajadores de forma aleatoria, significa que se pueden ir, obviamente, algunos productivos, algunos pocos productivos, pero sigue pagando el mismo salario, y por lo tanto los trabajadores que quieren la organización no van a tener incentivos para irse. En particular, no van a tener incentivos para irse los que eran los más productivos. Entonces, esa es una explicación de por qué la información imperfecta puede llevar a que las empresas
prefieran tener salarios más bien rígidos, incluso aunque la tasa de desempleo esté aumentando o que la demanda por sus productos esté cayendo, ¿sí? Luego tenemos la explicación de los problemas de coordinación, y es que cuando la firma requiere contratar a nuevos trabajadores, tiene que gastar tiempo buscando a los trabajadores que más se ajusten al perfil del cargo que esas empresas requieren. Y los trabajadores también, cuando están desempleados, no se ponen a trabajar en el primer trabajo que encuentran. Muchas veces gastan tiempo y desechan algunas opciones esperando encontrar un mejor puesto laboral, o en un trabajo que les paguen mejor. Y eso significa que hay costos de búsqueda que tienen que hacer tanto los trabajadores como las empresas, y por lo tanto eso significa que las firmas podrían evitar estos costos de búsqueda en la medida que mantengan los salarios, eh, y no despidan, o sea, no, que en la medida que mantengan los salarios, y por lo tanto que solamente despidan a los trabajadores que no eran requeridos debido a esta potencial, por ejemplo, baja en la demanda. Y por lo tanto esa es una nueva explicación de por qué los salarios deberían tender a ser más bien rígidos. Y tenemos una última explicación, que es la teoría de los salarios de eficiencia, que menciona o argumenta que las empresas, las firmas, podrían estar dispuestas a pagar un salario incluso más alto que el que se paga normalmente en el mercado. ¿Y por qué las firmas entonces estarían dispuestas a perder plata si es que están pagando más que lo que más que lo que se paga normalmente en el mercado? Es porque de esa forma motivan a que postulen a esa empresa los trabajadores mejores, los más productivos. eh, También motiva a que los trabajadores que están contratados sean más productivos, sean eficientes, porque esta empresa paga más que la otra empresa. Se evita, por lo tanto, la rotación de trabajadores, se evitan estos costos de búsqueda, e incluso en países muy, muy pobres se argumenta que los salarios de eficiencia podrían contribuir a que los trabajadores que reciben una remuneración más alta tengan más ingresos para comprar alimentos mejores, una mejor nutrición, y de esa forma también podrían ser más productivos en los puestos laborales. Es decir, hay toda una teoría que explica que es eficiente pagarle más a los trabajadores para tratar de alguna forma de generar una especie de costo de despido para el trabajador si llega a perder ese trabajo. Es decir, si yo soy un trabajador que pertenezco a una empresa en la cual me pagan un salario más alto que el del mercado, obviamente si me despiden puedo encontrar un trabajo en otra empresa, pero me van a pagar menos que lo que me pagaba esta empresa. En ese sentido es como que se genera un incentivo, una especie de costo de despido eh, que no hubiese existido para el trabajador si la empresa pagara el mismo salario que se paga en el mercado. Finalmente, tenemos la explicación de por qué los precios de los bienes y servicios tienden a ser rígidos, y eso tiene que ver con ciertos costos de ajuste que se le genera a las firmas cuando deciden cambiar los precios. Esto normalmente tiende a ocurrir no en mercados competitivos, sino que en mercados para los cuales existen productos diferenciados, lo que en microeconomía se conoce como competencia monopolística, no monopolio, sino competencia monopolística, que está más bien basado en que cada firma produce un producto algo diferenciado de la competencia y por lo tanto tiene una demanda específica a su producto. Pero si se cambian algunos de los atributos del producto, como por ejemplo un incremento en los precios, eso puede motivar a que muchos consumidores decidan abandonar la idea de comprar este producto y lleven su poder de compra a otros productos, reemplacen por otras marcas. Y en ese sentido, las firmas, si es que llegan a subir sus precios, pueden enfrentar cierta caída en la demanda por sus productos que involucre costos importantes en términos de ingresos por venta perdidos. Bueno, hay un paper muy famoso de Mankiw del año 85
el cual demuestra de forma gráfica, un modelo gráfico muy sencillo, que mantener los precios relativamente rígidos puede incluso llegar a ser una decisión óptima para una firma en el caso de que ésta pertenezca a un mercado de competencia monopolística. Y que incluso si es que la demanda agregada está subiendo en toda la economía y por lo tanto la demanda por su producto también probablemente está creciendo, bajo esa situación podría ser óptimo elevar los precios, pero de forma, digamos, discreta. Es decir, los precios tienden a ajustarse relativamente de forma importante, pero cuando la demanda agregada se está expandiendo. Y en cambio, cuando la demanda agregada está más bien contraída y por lo tanto la demanda por sus productos también está relativamente baja, para la firma podría ser más bien óptimo realizar una pequeña baja en los precios, pero no una baja tan grande eh, de tal modo de que los precios eh, eh, tiendan a ser relativamente rígidos a la baja, pero tiendan a ser algo rígidos para subir, pero obviamente es mucho más fácil de que los precios se vayan ajustando hacia el alza que los precios caigan de manera fuerte cuando existe una contracción en la demanda agregada. Entonces, todas estas teorías tienen que ver con lo que se llama la teoría neo-keynesiana, o que son las teorías que surgieron como una especie de respuesta a la revolución de las expectativas racionales que fue generada por las corrientes neoclásicas, y que decía que más bien que la economía debería tender a ajustarse de forma muy fácil con este mecanismo de ajuste de la expectativa. Entonces esto nos da toda una visión nueva. Estas teorías en general surgieron, las neokeynesianas surgieron en los años 80 y nos dan toda una visión nueva de que efectivamente puede ocurrir de que de que los precios y los salarios tienden a ser relativamente rígidos, y eso contribuye a que se genere esta curva de Phillips en el corto plazo. Todas las explicaciones de que los salarios son rígidos se basan más bien en que en el mercado laboral existen relaciones entre trabajadores y empresas que tienden a ser relaciones de largo plazo. Es decir, cuando una empresa está negociando con sus trabajadores un cierto ajuste salarial, no se vuelve a negociar un ajuste hasta probablemente el año siguiente o 2 años siguientes. Y por lo tanto, eso significa que entre esos dos periodos de negociación perfectamente puede cambiar la demanda por los productos de la empresa, y, por ejemplo, que esté aumentando la demanda por los productos de la empresa, y eso puede hacer que la empresa decida pagar horas extras para tratar de incrementar las horas de trabajo y producir más, pero obviamente eso va a motivar a la próxima negociación colectiva de que los trabajadores presionen por alzas salariales más importantes. Pero entre que pasa esas dos negociaciones de salario, las firmas también van ajustando, aunque de forma, como les decía, relativamente discreta, pero a través del tiempo pueden ir ajustando sus precios al alza para cubrir estos aumentos de la producción. En ese sentido, los salarios y los precios tienden a ser algo rígidos, aun cuando se vayan ajustando, porque no están siendo ajustados en cada instante, en cada momento del tiempo. Ok, bueno, una vez que hemos establecido explicaciones de por qué los salarios o los precios podrían tender a ser algo rígido, y por lo tanto que exista esta curva de Phillips incluso en el largo plazo, entonces lo que vamos a hacer es, sin abandonar la idea de que efectivamente puede haber una formación de expectativas en la curva de Phillips, la seguimos ocupando eso,
posiblemente con algunos agentes económicos que formen sus expectativas de forma racional, otros que las formen un poco más como con la expectativa adaptativa. Bueno, vamos a decir que existe una curva de Phillips aumentada con expectativas, ¿ya? Que puede incorporar ambas visiones del mundo, racionales y expectativa adaptativa. Y también vamos a establecer qué relación existe entre cambio en los niveles de producción y cambio en los niveles de empleo o alternativamente desempleo, y cómo los cambios en los salarios afectan los costos de la empresa y cómo a su vez eso altera la decisión de la fijación de precios. Generando todas estas combinaciones, todas estas relaciones de variables, vamos a ser capaces de construir una curva de oferta agregada con pendiente positiva. Entonces, lo primero que vamos a hacer es relacionar la producción final con la tasa de desempleo. A esta relación se le conoce como la ley de Okun, luego de un paper desarrollado por Okun en el año 62. Y lo que establece esta ley, entre comillas, esta relación económica, es que desviaciones de la tasa, perdón, desviaciones del producto del PIB con respecto al producto potencial, partido por el producto potencial, estos son como unas desviaciones del PIB con respecto, desviaciones porcentuales del PIB con respecto al PIB potencial, están relacionados de alguna forma negativa con este omega, menos omega, eh, y con respecto a estas desviaciones negativas de la tasa de desempleo con respecto a la tasa de desempleo natural. Entonces, lo que nos dice la ley de Okun es que si la tasa de desempleo es más alta que la tasa de desempleo natural, esto va a ser positivo, por esto negativo nos da negativo, y eso significaría que el PIB efectivo que estemos observando en un periodo va a ser en términos porcentuales más bajo que el PIB potencial. Y alternativamente, si la tasa de desempleo está más baja que la tasa de desempleo natural, este término va a ser negativo, por esto negativo nos da positivo, y eso significa que el PIB efectivo va a estar por sobre el PIB potencial. Ok, ¿cómo se ha tratado de estimar la ley de Okun? Bueno, se ha hecho a través de dos enfoques prácticos que son estimar regresiones que nos dicen que la tasa de desempleo menos la tasa de desempleo natural está de alguna forma relacionada a desviaciones del PIB con respecto al PIB potencial. Acá noten fácilmente que si nosotros pensamos que la tasa de desempleo natural es más bien constante, la podemos llevar al otro lado de la ecuación, y esto sería simplemente, y supongamos que lo denominamos alfa, entonces esto básicamente sería una regresión por mínimos cuadrados ordinarios de la tasa de desempleo, que va a ser igual a alfa más beta por desviaciones del PIB con respecto al PIB potencial, y como ya les había dicho antes, el PIB potencial se estima a través de las tendencias de largo plazo obtenidas a partir de datos del PIB real y efectivo que ocurre en cada periodo de tiempo. Otra alternativa es realizar más bien estimaciones a través de desviaciones de media, es decir, el desempleo del periodo T menos el desempleo del periodo T-1, eso sería básicamente delta UT, y que eso es igual a un alfa más un beta por desviaciones del PIB con respecto al PIB del periodo anterior. Es decir, en esta forma empírica de estimar la ley de Okun, no estamos utilizando datos no observables como el PIB potencial y la tasa de desempleo natural, sino que más bien lo hacemos todo con datos que sí son completamente observables. Los libros de economía normalmente tienden a hablar de que la ley de Okun implica un beta aproximadamente de menos 0,5, ¿ya? Eso significa que si el PIB se desvía en 2% respecto al PIB potencial, son como que el PIB efectivo fue 2% más alto que el PIB potencial, eso significaría que 2% por menos 0,05 implicaría una caída de 1% de la tasa de desempleo con respecto a la tasa de desempleo natural. Alternativamente, un 2% del PIB bajo el PIB potencial llevaría a un aumento de la tasa de desempleo de 1% por sobre la tasa de desempleo
natural. Esa es más o menos la relación si es que el beta fuera menos 0,5. Acá hay un paper que desarrolló Ball y colaboradores en el año 2013, donde trata de calcular la ley de Okun en Estados Unidos. Acá hay un gráfico que muestra los datos y que efectivamente es una relación eh, bastante negativa y bastante estrecha, la nube de puntos. Y la estrategia empírica fue utilizar las desviaciones de la tasa de desempleo con respecto a la tasa de desempleo natural y acá desviaciones del PIB con respecto al PIB potencial, y la otra alternativa que eran desviaciones de la tasa de desempleo en 2 periodos con respecto a desviaciones del PIB con respecto a 2 periodos de tiempo. Y también se hace una sensibilización para considerando solamente un modelo, digamos, para un periodo versus aquellos que consideran variables rezagadas, ¿sí? Estos, los que están aquí con un solo beta estimado, son los modelos para un determinado análisis de un determinado periodo de tiempo. Un delta de desempleo o una desviación de la tasa de desempleo con respecto a la tasa de desempleo natural. Y los otros modelos que tienen más coeficientes son aquellos que se estiman con rezago. Y bueno, cuando se estiman con rezago, básicamente hay que sumar todos los coeficientes rezagados para obtener el efecto de largo plazo. Bueno, en resumen, lo que nos dice esto es que los betas estimados por Ball y colaboradores son bastante cercanos a menos 0,5 y ahí cercanos también a menos 0,4, salvo hay una estimación que es mucho más baja, pero en general efectivamente nos muestra que la ley de Okun se está cumpliendo. Luego, lo que nos falta por hacer es determinar cómo las firmas pueden relacionar los precios a los salarios que se pagan, es decir, cómo los costos de producción alteran los precios que cobran las firmas. Y para hacer eso, eh, vamos a hacer un análisis muy sencillo, diciendo que podemos imaginar que el único costo de producción que tienen las firmas es la contratación de mano de obra. Supongamos que L son las unidades de trabajo contratadas. Estamos asumiendo que no hay compra de insumos, que no hay pago a capitales, simplemente para simplificar. Y supongamos también que cada unidad de trabajo produce A unidades de productos, ¿sí? Ahora, por cada unidad de trabajo también tengo que pagar un salario nominal que va a ser W. Por lo tanto, el costo de producir cada unidad es simplemente W partido por A. Y si a este costo de producción asumimos que las empresas fijan precios con un cierto margen de comercialización, por ejemplo, un 30%, un 40% sobre los costos de producción, a este esquema de fijación de precios se conoce como markup, eh, es decir, un margen por sobre los costos de producción o los costos laborales, eh, y asumimos que ese porcentaje de margen es Z, entonces significaría que los precios de los productos van a ser iguales a 1 más Z por W partido por A. Este tipo de fijación de precios no es la que uno estudia típicamente en microeconomía cuando analiza mercados de competencia perfecta, dado que los precios más bien tienen que basarse en los costos marginales de producción, pero sí es una forma bien típica de fijación de precios que existe en el caso de la competencia monopolística o de productos diferenciados, en la cual normalmente las firmas fijan un margen por sobre los costos de producción. Bueno, luego tomamos nuestra relación de la curva de Phillips con expectativas que habíamos mencionado previamente, y acá tenemos que la tasa de crecimiento de los salarios va a ser igual a la expectativa de inflación menos
este épsilon por desviación en la tasa de desempleo con respecto a la tasa de desempleo natural, y ahora empezamos a juntar todas estas relaciones. Esta es la curva de Phillips con expectativas. Luego sabemos que la G sub W es básicamente la tasa de crecimiento de los salarios nominales en este periodo T más 1 menos WT, todo eso partido por WT, y esto sigue exactamente igual que antes. Luego, eh, estas desviaciones de la tasa de desempleo con respecto a la tasa de desempleo natural, podemos recordar que estaban relacionadas de cierta forma negativa con desviaciones del PIB con respecto al PIB potencial, y por lo tanto los términos negativos se van, y aquí queda fuera epsilon partido por omega, y eso por el PIB con respecto a las desviaciones del PIB potencial en términos porcentuales. Y luego los salarios los ajustamos de acuerdo a la forma en la que establecimos que que las firmas fijan los precios, y por lo tanto ahí nos queda que W en T más 1 va a ser igual a alfa partido por 1 más Z, todo eso multiplicado por P en T más 1, y WT va a ser alfa partido por 1 más Z por PT. La inflación esperada es simplemente el nivel de precio esperado en el periodo siguiente menos el nivel de precio en este periodo, todo eso partido por el nivel de precio en este periodo. Y por lo tanto, podemos dividir o simplificar este alfa partido por 1 más z, porque está en el numerador y denominador, se van. Además, este pt partido por pt, que esto sería 1, está en estos dos términos, pero con signo contrario, por lo tanto también se van. Y eso significa que podemos llegar a esta expresión, que es nuestra derivación de la curva de oferta agregada, que se genera a partir de la curva de Phillips con expectativas. ¿Sí? Noten que esta curva de oferta agregada también tiene unas expectativas asociadas a los niveles de precio. A menudo la ecuación anterior se reemplaza por una versión más aproximada, que es básicamente esta curva de oferta agregada con expectativas racionales, o incluso uno podría pensar que una parte son expectativas racionales y otra parte son expectativas adaptativas, depende de la visión del mundo que uno quiera modelar, pero de todas formas hay una formación de expectativas para los niveles de precio. Y básicamente entonces este es el mecanismo de la curva de oferta agregada que habíamos discutido en la clase anterior, pero ahora la modificamos un poquito para considerar el tema de incorporar todo el tema de las expectativas. Ahora, la forma de la oferta agregada que habíamos discutido en la clase anterior tenía más que ver con un mecanismo de ajuste basado en que la curva de oferta agregada iba pivoteando sobre su eje, ajustándose en contra de las manecillas del reloj, mientras que esta curva de Phillips incorpora un mecanismo adicional que tiene que ver con las expectativas de los niveles de precio, y por lo tanto pueden haber desplazamientos verticales de la curva de oferta agregada en la medida de que los niveles de precio esperados estén creciendo, entonces la curva de oferta agregada se va a ir desplazando hacia arriba, y también si es que existen expectativas de que los niveles de precio estén más bajos en el siguiente periodo, entonces la curva de oferta agregada también se puede estar desplazando hacia abajo. Ahora, también la curva de oferta agregada se va a ir desplazando en la medida que el PIB el PIB real, efectivo, que ocurre en un periodo de tiempo, se desvíe del PIB potencial de la economía. Si el PIB está más alto que el PIB potencial, entonces efectivamente los niveles de precio van a ir subiendo en el siguiente periodo, y si el PIB está bajo el PIB potencial, los niveles de precio deberían ir descendiendo. Pero recordemos que con los argumentos de Mankiw, que nos decía que en general la caída en los precios que deberían realizar las firmas debería tender a ser bastante pequeñitas cuando
lo que esté pasando es más bien una contracción de la actividad económica, mientras que por el contrario, cuando la actividad económica está muy bullante, efectivamente las alzas de precios tienden a ser más importantes, aunque siguen siendo de alguna forma un poco discretas a nivel de firma. Pero a nivel agregado, entonces también podemos concluir que los niveles de precios deberían ir subiendo en la medida que el PIB esté por sobre el PIB potencial, y de forma mucho más rápida que lo hacen cuando el PIB está bajo el PIB potencial, que los precios sí pueden ir bajando, pero que la baja va a ser mucho más lenta. Aquí, por ejemplo, tenemos un gráfico que nos muestra cómo la curva de oferta agregada puede saltar hacia arriba en la medida que exista un aumento en las expectativas de los niveles de precio, o la oferta agregada también puede saltar hacia abajo, puede estar aumentando la demanda agregada, moviéndose hacia abajo, hacia la derecha, en la medida que exista una expectativa de que los niveles de precio van a ser más bajos. ¿Sí? Entonces, este mecanismo de ajuste no lo teníamos antes con la versión más básica que habíamos visto de la curva de oferta agregada. Ahora discutamos cómo los shocks que ocurren en la oferta agregada pueden finalmente alterar el equilibrio en la economía. ¿Qué cosa es un shock de oferta agregada? Es cualquier shock que afecte inicialmente a la curva de oferta agregada. Por ejemplo, pudiésemos pensar que un shock que incrementa las expectativas de mayor inflación futura, por lo tanto de que los niveles de precio van a ser más altos, debería llevar a que la oferta agregada entonces se mueva hacia la izquierda, hacia arriba, en el gráfico, tal como en el gráfico que vimos anteriormente. Por lo tanto, en ese caso, cuando aumentan las expectativas de los niveles de precio, la expectativa de inflación, que hace que también suba la expectativa de los niveles de precio, la curva de oferta agregada se va hacia arriba, y el nuevo equilibrio, suponiendo que la demanda agregada no ha cambiado, el nuevo equilibrio pasaría de E a E', ese sería nuestro nuevo equilibrio, pero esta situación no se puede mantener porque en ese punto E', el, el PIB o la producción final está más bajo que el PIB potencial, y por lo tanto sabemos por este mecanismo de la curva de oferta agregada que cuando el PIB está bajo el PIB potencial, los niveles de precio en los periodos siguientes deberían ir disminuyendo. Por lo tanto, la oferta agregada lentamente debería desplazarse nuevamente hacia su situación original. ¿Por qué se desplaza desde OA' hasta OA nuevamente? Bueno, porque como existe como el PIB está bajo el potencial, existe altos niveles de desempleo, entonces lentamente los salarios deberían ir bajando. Ahora, el problema es que el ajuste es muy lento, por lo tanto vamos a tener largos periodos de tiempo con tasas de desempleo altas, ¿sí? Ahora, si no existieran estas rigideces de salario, entonces la oferta agregada volvería rápidamente al equilibrio y podríamos retornar igualmente a nuestro nivel de PIB potencial. Pero como los salarios y los precios hemos dicho que tienden a ser bastante rígidos, entonces el mecanismo de ajuste es muy lento vía oferta agregada. Después que ocurre este shock de oferta, la economía efectivamente vuelve igual al nivel de pleno empleo, pero si no se genera ninguna política de demanda agregada, es decir, que la demanda agregada queda exactamente donde estaba originalmente, solo el nivel de precio va a poder caer en el largo plazo, porque los salarios nominales son muy rígidos y tienden a ajustarse muy lentamente a estos altos niveles de desempleo. Pero en la medida que los salarios nominales vayan bajando, eh, y noten también que los precios van a ir bajando, pero en la medida que estas dos variables se vayan ajustando, se puede alcanzar un nuevo salario real de equilibrio en el cual, obviamente más bajo que el original, en el cual
eh, en el cual podemos alcanzar nuevamente el nivel de pleno empleo, eh, coincidiendo esta situación con el PIB potencial, donde tenemos la curva de oferta agregada completamente vertical. Es decir, la economía se puede ajustar sola ante un shock negativo de oferta agregada, pero el problema es que el ajuste es muy lento y vamos a tener durante mucho tiempo altos niveles de desempleo. Y eso es un problema. Es un problema social, un problema económico y relevante. Alternativamente, lo que pueden hacer los gobiernos y también el Banco Central es generar algún tipo de política económica que estimule la demanda agregada. Por ejemplo, el gobierno puede incrementar el gasto público, incrementar la transferencia, bajar los impuestos. El, el Banco Central puede estimular la oferta monetaria, por ejemplo, o puede realizar bajas las tasas de interés nominales con el objetivo de estimular la inversión, la actividad económica. Y por lo tanto, si es que se generan estas políticas de demanda agregada, la demanda agregada se va a mover hacia la derecha. Y la gracia que tiene eso es que de alguna forma genera que este ajuste, que era originalmente muy lento, que hubiese sido hasta de E' hasta en realidad ese ajuste no se produce, sino que cuando se contrae la oferta agregada, la demanda agregada se mueve hacia la derecha y por lo tanto el ajuste final va a terminar siendo este punto E asterisco, que va a ser el punto de equilibrio final. Entonces, por lo tanto, las políticas de demanda agregada son importantes para que cuando hay un shock negativo de oferta, la economía vuelva más rápidamente al equilibrio. Y dado que estamos más acá en el equilibrio, la tasa de desempleo vuelve a bajar a la tasa de desempleo natural. El único problema es que esas políticas que nos contribuyen a volver más rápidamente al equilibrio y reducir el desempleo se traducen finalmente en que terminemos con niveles de precio mucho más altos que los que estaban originalmente, mucho más altos que los que estaban después del shock negativo y que están en este nivel asterisco. Ahora, una cosa bien importante que hay que notar es que para que efectivamente estas políticas de demanda agregada funcionen y funcionen bien, se requiere de alguna forma que el gobierno, por ejemplo, si está generando una política de gasto, conozca en qué magnitud exactamente se tiene que incrementar el gasto público para volver al PIB potencial. Porque si el gobierno se equivoca y genera demasiado gasto público y hace que la demanda se eleve mucho más allá de A', entonces lo que se va a traducir eso es que eh, se van a generar presiones inflacionarias adicionales y por lo tanto vamos a terminar probablemente en el corto plazo con un punto, por ejemplo, por acá, donde si pasa la demanda agregada, un punto por acá, y eso va a generar presiones inflacionarias adicionales y la oferta agregada se va a volver a contraer y vamos a terminar con una oferta agregada mucho más alta, alcanzando el equilibrio acá donde esté la nueva curva de demanda agregada, que se sobregiró en el gasto público y por lo tanto el problema de las políticas de demanda agregada es que efectivamente para tratar de llevar a la economía al equilibrio es que perfectamente podrían generar un sobreestímulo de la actividad económica y generando presiones inflacionarias adicionales a las generadas por el shock inicial de la oferta. Y eso termina siendo también un problema. ¿Sí? Entonces, noten que eso se observaría en este gráfico. El primer shock, el shock de aumento en la expectativa de inflación que generó la oferta agregada que se movió hacia la izquierda, el equilibrio está en este punto, pero el gobierno estimuló mucho la actividad económica a 2', por lo tanto este nuevo equilibrio sería E asterisco, pero ese no es un equilibrio que se pueda sostener porque la producción está por sobre el potencial y por lo tanto de nuevo se generan presiones hacia el alza en los niveles de precios y el único equilibrio final es 2
o sea, es E2', y que genera un nivel de precio muchísimo más alto que el que existía originalmente. ¿Sí? Bueno, con eso concluimos todo lo que es nuestra teoría de la oferta agregada. En la siguiente sesión vamos a hablar de demanda agregada con mucha profundidad.